En la palpitante naturaleza donde la cordillera occidental se abraza al cielo, se encuentra un rincón de ensueño, el Carmen de Atrato. Este paraíso, ubicado en las montañas del departamento del Chocó en Colombia, se posa delicadamente sobre su costado oriental como un susurro de la tierra que guarda secretos naturales. Aquí donde las nubes juegan a esconderse entre los árboles y los ríos murmuran historias de tiempos olvidados, la vida florece en un abrazo perfecto con la biodiversidad. El Carmen de Atrato no es solo un municipio, es un latido profundo del departamento del Chocó, es un poema esculpido en la roca, un crisol de belleza y vida que forma parte de un entramado natural que inspira respeto y asombro. Un lugar donde la tierra y el cielo se encuentran en un suspiro eterno. Su cabecera municipal, que lleva con orgullo el mismo nombre, se encuentra estratégicamente abrazada por la naturaleza a tan solo 111 kilómetros de la vibrante Quibdó, la capital del departamento del Chocó, y a 123 kilómetros de Medellín, la radiante joya del departamento de Antioquia. Un punto de encuentro entre dos mundos, el cultural y el natural, que se entrelazan de forma armónica. El Carmen de Atrato se alza majestuoso, entre las alturas desde los 400 metros sobre el nivel del mar. En su frontera con Quibdó, hasta los imponentes 3.300 metros en su límite con Antioquia. Su cabecera, situada a 1.700 metros sobre el nivel del mar, está rodeada por un paisaje montañoso que parece sacado de un sueño. Entre las maravillas que lo adornan se encuentran los farallones del Citará, una grandeza de cerros que con su grandeza escarpada tocan el alma de quien se atreve a mirarlos. También resplandecen entre sus joyas naturales los cerros San Fernando, San Nicolás, el Toro y el Plateado, cada uno con su propia historia. En un mosaico de exuberante vegetación, un tapiz de vida que acoge en su seno un sinfín de especies de flora y fauna, creando un santuario natural que late con fuerza en el corazón de la tierra. Especialmente el área de los farallones del Citará se erige como un refugio de biodiversidad. En este rincón del mundo, la flora y la fauna se sienten en casa. Es un hábitat heterogéneo que se mantiene gracias a un microclima estable, un regalo esencial de la naturaleza que permite que su diversidad florezca sin cesar. En este orden natural, uno de los más sublimes tesoros es el Cerro El Plateado, enclavado en la vereda El Yarumo,
un lugar bendecido por la Madre Tierra, donde nacen las aguas de uno de los afluentes más caudalosos y emblemáticos del mundo, el majestuoso río Atrato. Este río, cuyos cursos han sido testigos silentes de la historia y el devenir de la región, sigue siendo el alma que ha impulsado la vida en estas tierras, como lo cantan los libros de historia, de geografía y las memorias de aquellos que lo veneran. A una temperatura promedio de tan solo 8 grados centígrados y a 2.944 metros sobre el nivel del mar, nace este río eterno y sagrado. El acceso a este lugar emblemático se hace a través de una trocha conocida como el Encuentro con el Río, un sendero que no solo conecta con el alma de la región, sino que también enlaza con el municipio de Urrao, en Antioquia. Un camino que invita a la aventura, a la emoción y a la contemplación de las maravillas naturales que se despliegan en cada paso. Acá bajamos más o menos unos 400 metros a la segunda estación, el Encuentro con el Río. De ahí empezamos todo el ascenso al nacimiento del río Atrato por el río mismo. El camino es el río mismo. Vamos a pasar infinidad de veces el río y ustedes van a ir notando cómo a medida que vamos subiendo, el río se va viendo más pequeño y más pequeño. El último tramo es el más pendiente, el más inclinado hasta llegar al nacimiento. El primer tema es el Distrito Regional de Manejo Integrado Alto Atrato, fundado por Coechocó en diciembre del 2016. ¿Con qué objetivo? Cuidar precisamente el nacimiento del río Atrato, Esta es una zona supremamente rica en biodiversidad. Entonces, los atractivos de la ruta como tal son el Cerro Plateado, el nacimiento del mismo río Atrato, la riqueza que tenemos en tanta biodiversidad, específicamente en aves. Acá en la zona tenemos registrados más o menos 200 especies de aves. Entonces le vamos a pedir permiso a la madre naturaleza, al Cerro Plateado, al río Atrato, para ingresar a su territorio, disfrutar de esta riqueza, de esta maravilla en selvas, en naturaleza, en aguas tan rica, tan tremenda que tenemos. En el propio nacimiento van a poder beber agua del propio río y les garantizo que no les va a pasar nada. Entonces eso es un ritual lindo, hermoso, bonito. Entonces bienvenidos a la ruta del nacimiento del río Atrato. Guiados por el Club de Caminantes Cerro Plateado, bajo el liderazgo de un hijo de la tierra, Javier Orlando Pérez Jiménez, un tecnólogo en guianza turística, un hombre cuya vida está marcada por 13 años de expediciones que datan desde 2013, y con el acompañamiento de su familia, nos adentramos en el corazón de la maravilla, que es el nacimiento del majestuoso río Atrato. Este paraíso, considerado uno de los 5 lugares con mayor diversidad de aves en América, es un refugio para al menos 600 especies de las 1.900 que adornan los cielos de Colombia. Bueno, nos encontramos en el sector La Península. ¿Por qué se llama así? Porque aquí se forma una península entre 2 de las 3 fuentes del río Atrato. Tenemos acá, al lado izquierdo,
la fuente o brazo Urrao, porque nace en límites con Urrao. Y a la derecha o de frente, la fuente llamada el Carmen de Atrato, que es en la que tenemos oficializado el nacimiento del río Atrato. En este lugar, las cascadas, como la encantadora cascada de la Virgen, adornan el paisaje con su majestuosidad, como si la misma naturaleza se deleitara en su propia creación. Plantas únicas como el antulio negro, característico de la región, añaden una belleza exclusiva que solo puede encontrarse en este rincón tan especial del planeta. El río Atrato en su descenso danza entre la espesura de la selva, abrazado por la neblina que se levanta en su recorrido y acompañado por el canto melodioso de las aves que lo siguen. Sus aguas salpicadas de saltos cristalinos y pozos naturales crean un espectáculo de biodiversidad que hechiza los sentidos y se graba en el alma. Este rincón de la selva chocuana, con su belleza salvaje, es un poema vivo, una oda a la vida que se despliega en cada rincón, regalando a cada ser que lo contempla una conexión profunda con la tierra. Bueno, nos encontramos en el maravilloso lugar donde nace el majestuoso río Atrato, vereda El Yarumo, en el Cerro Plateado, en el Carmen de Atrato, Chocó. Estamos a 2.944 metros sobre el nivel del mar. Y el último mensaje de este guión interpretativo: conservar este maravilloso río, conservar este maravilloso lugar, que es muy importante no solo para los carmeleños, sino también para los chocuanos, los antioqueños, los colombianos y el mundo entero. El río Atrato es de todos, hay que ayudar a protegerlo, a conservarlo. Este lugar es muy importante para nosotros los carmeleños, los chocuanos y los colombianos, porque aquí es donde nace, se origina uno de los principales ríos de Colombia y del mundo, el tercer río más navegable de Colombia, sobre el cual hay el proyecto del canal interoceánico Atrato-Truandó, que a manera muy personal considero que sería una grande obra de infraestructura que le traería muchos beneficios al país, siempre y cuando se haga bien planeada con todo lo que tiene que ver con las leyes ambientales. Entonces sería muy importante proyectos como ese, y que ojalá lo de la sentencia T622 sí se cumpla, para que empecemos a generar recursos para cuidar, proteger este río, toda su biodiversidad y todas sus comunidades aledañas al río, ya que el río es vida, transporta vida y nos proporciona vida. Pero es fascinante presenciar cómo los afluentes convergen con el río Atrato.
tejiendo un espectáculo de aguas que parecen danzar al compás de la tierra, abrazando con sus corrientes las imponentes piedras que las rodean. Uno de estos atributos es el río Playa, que con su característico tono verde se desliza en una tarde encantadora, como un silbido de serenidad. Sus aguas entregadas con devoción se unen al río Atrato, fortaleciendo su caudal y magnificencia como un amante que se entrega por completo a su amada. El río Noche. En su quietud se distingue por las piedras singulares que adornan su cauce, invitando a la contemplación tranquila, a la paz de quien se detiene a escuchar su canto bajo. Sus colores tan vivos y cautivadores hechizan a los ojos que se atreven a admirar la belleza inmaculada de su curso. Un regalo de la naturaleza que se deja ver en su máximo esplendor. No menos deslumbrante es el río Barbudo, que como un amante apasionado atraviesa la vía carreteable con aguas cristalinas que invitan al disfrute. Su corriente rápida y vivaz parece llevar consigo un anhelo irrefrenable de unirse al majestuoso río Atrato, completando este romance fluvial que la naturaleza misma despliega en cada rincón, revelando su magia de forma constante y eterna. Estos ríos no solo son arterias de agua que embellecen el paisaje, son narradores de una historia de unión y renovación, recordándonos la fuerza, la poesía y la vida que reside en el corazón mismo de la tierra. El río Atrato, el más caudaloso y el tercero más navegable de Colombia, tras el Magdalena y el Cauca, se erige como una fuerza viva que recorre la geografía del país, llevando consigo historias y leyendas de generaciones pasadas. Reconocido por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-622-16 como sujeto de derecho para garantizar su conservación y protección. Este río es mucho más que un afluente, es un testimonio de la vida misma. Tras atravesar el solemne Parque Nacional Natural de los Catíos, se divide en 7 bocas, cuyas aguas, en un último suspiro, desembocan en el Golfo de Urabá, donde se encuentra con las aguas saladas del Mar Caribe, cerca de la frontera con Panamá. Sin embargo, entre todos los lugares por donde recorre el río Atrato, hay uno donde su curso no permite la navegación. Ese lugar es el municipio del Carmen de Atrato, su punto de origen. En este rincón de la selva chocuana, el río, en su primer tramo, se muestra inaccesible para las embarcaciones. Aquí donde nace con fuerza y vitalidad, el río nos enseña que cada gota de agua que fluye, cada corriente tiene un impacto en la vida, que somos parte de un todo,
y que nuestras acciones tienen consecuencias en la vida que nos rodea. Nos enseña que incluso en los comienzos más tranquilos o en momentos de calma puede surgir una gran fuerza transformadora. Sector La Balastrera, porque estamos sobre Balastro, que dejó la última gran avalancha del río Atrato en noviembre de 1999. Se tiene la estadística escrita de que el río Atrato ha echado 3 grandes avalanchas en su historia, en 1934, 1954 y 1999, lo que quiere decir que más o menos cada 30 años echa una gran avalancha, o sea que estamos próximos, si la estadística se cumple, a una gran avalancha. Bueno, el tema aquí, ¿cuál es? El de la sentencia T-622 de la Corte Constitucional, que le dio derechos al río Atrato, que declaró el río Atrato como sujeto de derechos. Hay 3 ríos, solo 3 ríos en el mundo que gozan de ese derecho. El Wanganui en Nueva Zelanda, el Ganges Yamuna en la India y el Atrato de Colombia. Entonces, esperamos y aspiramos que esa sentencia sí se cumpla, porque si se cumple, entonces va a haber recurso económico y material para empezar a proteger el río Atrato como es, de la deforestación, de la minería ilegal, de la pesca indiscriminada, de muchos males que afectan al río Atrato y a sus comunidades, por ejemplo, de las basuras. Lastimosamente tenemos el río Atrato, es como si fuera una cloaca en el departamento del Chocó y en Antioquia, y este río hay que protegerlo. Este río no es solo de los carmeleños. Los carmeleños somos conscientes que por ser la cuna del río Atrato, que es para donde vamos enseguida al nacimiento, estamos cerca, nosotros somos actores protagonistas de primer orden, pero entonces también las demás comunidades aguas abajo en el resto del departamento del Chocó y de Antioquia tienen que ponerse en las pilas, ayudándolo a conservar. Nosotros estamos ayudando a conservarlo sin ninguna contraprestación económica desde aquí, desde su propio nacimiento. Somos guardianes, somos protectores, amamos el río Atrato y lo cuidamos. Entonces ese trabajo de cuidar el río Atrato, de descontaminarlo, de ayudarle a sus comunidades, todo eso es un trabajo que debe ser mancomunado entre el municipio, el departamento y la nación y hasta el mundo. Este río, el río Atrato, fue declarado Banco Genético Mundial. Es un banco genético mundial porque está demostrado que desde que nace acá en el Carmen de Atrato hasta que desemboca en el Golfo de Urabá, es un río que provee vida, que da vida, que lleva vida, que transporta vida. Todas sus selvas, sus aguas, sus afluentes son muy ricos en biodiversidad. Entonces, un banco genético mundial, tenemos que ayudarlo a cuidar, a proteger entre todos. Así, este documental llega a su fin, como el curso de un río que, al final, se convierte en historia, en vida y en un canto profundo que seguirá resonando en cada rincón de esta tierra mágica.